reyes de León y Castilla iban ampliando el territorio hacia el Duero, el Duero, etcétera, mejor hacia el Duero, el Ebro todavía era intocable, pues aumentaba el número de personas que, los colonos que obtenían tierras nuevas necesitaban también de disponer de pescado de todos los 40 días dichosos del Maresme, aparte del resto del año. Primero en Cantabria, después en Guipúzcoa y Vizcaya, se fundaron numerosas villas portuarias siguiendo el fructífero modelo de la Bayona anglo-normanda. Bayona, el pueblo de Bayona, el puerto, fue obra anglo-normanda, como sabemos, que había colonizado la normativa bayonesa el puerto de San Sebastián. La coyuntura económica alcista venía determinada por el aumento de población durante el siglo XIII. Hubo un clima estupendo en el siglo XIII, lo contrario que el siguiente, el XIV, habéis dicho. La acumulación de excedentes de laneros castellanos, la producción progresiva del hierro vasco y los intereses expansionistas de los reyes de Castilla, sobre todo de aquel extraordinario hombre de acción que fue Alfonso VIII, cuyas líneas políticas siguieron los sucesores. Recordemos el proceso de normativas legales sobre los espacios marítimos, porque de ahí va a empezar esa organización mental, no solo de una persona, sino de un grupo que se acostumbra a combinar lo que está haciendo con lo que se puede hacer abstracción para diseñar, que tiene su origen en aquellos cistercienses primeros. Aproximándonos a la época de la primera fundación de Plasencia, hacia 1234, al mismo tiempo que Bermeo, y 1299 junto con Bilbao, recordemos que después de San Sebastián por Sancho Alessandro de Navarra, se fundaron por el dinámico Alfonso VIII las villas como Plencia y Bilbao de Castrurdiales, Santander, Laredo, renovación de la de Fuenterrabía, puesta al día, del Fuero, Guetaria, Motrico, San Vicente de la Barquera, incluido. Todos tenían el mismo fuero de San Sebastián, que era una adecuación marítima del de Logroño, que fue el fuero fundamental navarro de organización de la comunidad urbana. La Sociedad de Navíos de Bayona describía en sus estatutos de 1213, antes de la fundación de Bermeo, probablemente de la época, las dos coordenadas del tráfico marítimo que estaban viviendo. Una era hacia el oeste, Guipúzcoa, Cantabria y Galicia, y la otra era hacia el este, los puertos de franceses de Burdeos, La Rochelle, Inglaterra y Flandes. Estos dos ejes, esta clase de Golfo y Vizcaya, van a ser los de la vida socioeconómica de la región marítima durante siglos, ¿no? Hasta que empieza América como un gran mercado, ¿no? Pocos años anterior a la Carta Pública de Plencia es la fundación de la villa, no, fue un poco antes de la fundación de la villa, en 1277, 30 años después. Aquí también es que hay un juego antes de la fundación que justifica el hecho de Plencia Bilbao. Se crea por Alfonso X el honrado Concejo de la Mesta. La Mesta era ya una organización extraordinaria, ya sabemos que ya la Reconquista había llegado hasta el Guadalquivir, y todo era una cantidad indecible de rebaños de ovejas y corderos que producían una cantidad de superávit de lana extraordinario, exportable, y que era muy bien recibido desde los telares europeos. Entonces, con este honrado Concejo de la Vista se organiza ese mercado. Es decir, que van a llegar las balas, digamos, los trencos de lana a los puertos en unas cantidades predeterminadas y a un precio concreto. Y todo eso está organizado desde este honrado Consejo Real, controlado por el Consejo Real. 20 años después, en el 96, todavía faltan 3 añitos para que se confunde Plencia y Bilbao, se constituye la Hermandad Marina de Castilla con Vitoria. Había sido tan enriquecedor el sistema de la pista de exportación de lanas que se constituyeron en sociedad mercantil privada los propietarios de barcos, no es una cuestión oficial de municipios o cosas así, de Santander, Laredo, Castro, Bermeo, Guetaria, San Sebastián y Fuenterrabía, con el mercado interior de Vitoria. Y Vitoria está con los dos ejes, Logroño y Burgos. Logroño hacia el Mediterráneo y Burgos hacia la meseta y todo lo que se estaba reconquistando con colonos. Y a este se integra el puerto de Plencia inmediatamente de que se funda. Vemos por una parte la práctica marítima de las hinchaduras del puerto del norte y del sur del Atlántico, que es la costa atlántica francesa, etc. Y por otra, la organización de la oferta lanera castellana, dando respuesta a las demandas de las industrias textiles de Francia e Inglaterra, que era inagotable. Bueno, por entonces se fundan las vías de Plencia y Bilbao,
Y el hombre que funda esto es ni más ni menos que el hombre más rico de Castilla, según la gran biografía que le dedicó Eduardo Fuentes. Cuenta con toda clase, pero lo funda primero en Valencia, cuando cuenta con toda clase de garantías sobre el flujo comercial norte-sur, entre Europa y Castilla. Es decir, que saben que había todo detrás de este negocio, ¿no? Se exportaban las lanas y el hierro, el vino, el aceite y los cueros. Y se importaban granos, trigo, que toda la franja costera era de oro, ¿no? Y productos manufacturados, sobre todo textiles manufacturados. Los vascos y los cántabros eran los transportistas marítimos y progresivamente los puertos de Río de Santander, que eran el control de este mercado durante siglos. Por falta material de tiempo, dejó a un lado el siglo XIII y aterrizamos en el XIV, que es imprescindible en nuestro objetivo. El XIII es un siglo que da gusto leer, porque todo marcha muy bien y les recomiendo que se hagan con libros de historia para las tardes de invierno y disfrutar de qué iban las cosas. La crisis del siglo XIV. El de la guerra de los 100 años, aquella guerra dichosa por el trono de Francia cuando cree el rey de Inglaterra y un príncipe francés, que los dos son los herederos. Fue un periodo de grandes cambios climáticos, muy negativos, con las consiguientes malas cosechas repetidas. Es que no cesaban las malas cosechas, con lo cual las hambrunas, sobre todo la peste negra que surgió entonces, que duró décadas, esquimó los campos. La demografía sufrió un enérgico retroceso que había alcanzado en el XIII y las condiciones de vida se hicieron mucho más duras para la mayoría de la población. En los reinos de España, los modelos de burguesía venían de las ciudades república de Italia, del norte de Italia, porque empieza entonces ya a consolidarse el mercado del dinero directamente, y también por intervención de la ANSA germánica, que también de carácter internacional. Las villas portuarias más afortunadas de Vizcaya y Guipúzcoa seguirán las mismas pautas culturales, urbanas y económicas desde entonces que el resto del dinero en Europa. Las técnicas y el volumen de producción metalúrgica se consolidó como uno de los factores más estables de productividad de Vizcaya y de Guipúzcoa. Y por las mismas razones se vieron favorecidas las construcciones navales, porque tenían que exportar todas las fundiciones de hierro, ¿no? Como sabéis, el mineral de hierro era exclusivo de Vizcaya el primer y segundo mes, mientras había una mar estupenda entre mayo y junio, y solo se servía el mineral de hierro a las ferrerías de Vizcaya. ¿Por qué? Porque el hierro que se fundía era el más caro, como hoy día lo que sale del mercado está por las nubes, luego irá bajando, ¿no? Según todas las ferrerías de la costa van recibiendo el mineral. Pero la primera que recibía en exclusiva era Vizcaya. Se van a quejar todos siempre, pero nunca se va a torcer este criterio. Y después ya se exporta desde Guipúzcoa, todo desde el Cantábrico, etc. Cuando digo Vizcaya, siempre estamos hablando de Vizcaya y los cuatro puertos, que son Casturdiales, si no me equivoco, Casturdiales, Laredo, Santoña, y no me acuerdo del cuarto. Bien, estoy pensando por la mañana y no me viene a la cabeza. Bueno, pues entonces esos cuatro eran equivalentes, equiparables a la Vizcaya. Realmente la verdadera relación. Frente está delante de Casturdiales, nos ponemos en la punta del morro de Astondo, o si subimos arriba, cogemos los prismáticos y Castro está enfrente. Pues las ventanas del sanatorio de Astondo rebrillan al atardecer desde Casturdiales, se ve perfectamente los espejos de esos cristales. O sea, había una relación muy intensa. Bien. A lo largo del XIV, los diversos tipos de barcos mercantiles, pinazas, cocas y naos evolucionaron conforme a tres factores. Primero, aumento de capacidad y fortaleza, sustitución de remo timón de codaste por el eje, el timón era el eje central, que era la influencia china, y se añadió una superestructura sobre la borda para mejorar la defensa y el ataque. La piratería empieza ya a intervenir de una manera fuerte, ¿no? Y ahora veamos las cofradías de mareantes de los puertos del Cantábrico. Veíamos que los cistercienses y sus sucesores, los cluniacenses, que cambió las reglas religiosas y tal, transmitieron desde el norte de Francia a los puertos del sur de Europa y de Inglaterra las mejores técnicas de construcción naval de los normandos, aquellos hombres que venían de Escandinavia. Apuntaba el gran historiador marítimo José María Casado en su colaboración en las jornadas de cultura de Plencia, en la sala de cultura de Portal, que fueron los del Cister la orden promotora de la primera cofradía conocida en la costa cantábrica, la de Santoña,
con un hombre venerable, más o menos mítico, un sacerdote, un novacio, que fuera, que la organizó o la puso a punto. Acerca de las cofradías vascas más antiguas, dice el Coreca, en su gran trabajo, que se documentan en torno a los religiosos de influencia coloniacense, que son los que siguen a los belicistas, ¿no? En una línea de investigación que nos interesa mucho porque se advierten características similares en el caso de las organizaciones marítimas del puerto de presencia entre los monasterios románicos de Vizcaya, de Barrica y Lemóniz, vemos las huellas de aquella sucesión de frailes. Vemos por una parte el arco redondo de los cistercienses, que es tan sencillo, y el comienzo del arco apuntado de los cluniacenses, que se ve en Lemóniz, en la ventana lateral, creo que era. Que son las dos huellas de las dos órdenes, ¿no? Con la iglesia de Galicia en medio, que suprimido porque pertenece más al tiempo visigótico, aparecer, etc. Durante los siglos XIII, XIV y XVI se abrieron las ordenanzas, se abrieron los puertos de la cornisa cantábrica, las cofradías mareantes, organizaciones profesionales y comerciantes del sector marítimo pesquero. Aquí lo importante es que no son organizaciones del Estado, no, son ellos mismos, los propietarios de los barcos y los tripulantes, las tripulaciones de pescadores, de marineros, los que acuerdan conformarse con unas leyes concretas, unos artículos concretos, ¿no? Y eso es muy importante en mentalidades. Existe, por tanto, ya desde la Edad Media una cultura marítima de esa categoría, ¿no? Si remontamos vuelo al espacio atlántico en el que se organizan las cofradías de mareantes cantábricas y las guildes inglesas, que es lo mismo, que es un tipo de historia, se comprenden entre los tres finisterres, el de Galicia, el de Bretaña, el de la Punta de Arras y el de Cornualles, una especie de sistema de protección, diríamos, natural, que tiene en su interior el Golfo de Vizcaya, que es donde pegan las olas más fuertes del Golfo de Vizcaya, ¿no? Un mar en el que se relacionaban los puertos comerciales, sus puertos comerciales durante siglos, y en el que se encuentra en la parte inferior la isla de Ororón, que era un puerto salino, donde todos los barcos iban para coger cargas de sal continuamente, estaban muy bien organizados aquello. El material que todos necesitaban para la pesca, para cargas de sal para cubrir la pesca. Pues bien, allí se reunieron en el siglo XIII y dictaron los usos y costumbres de su trabajo, que se llamaron los roles de Olegón, el puerto insular frente a La Rochelle, gran centro salino, ¿no? Se trata de una colección de sentencias o aplicaciones prácticas de derecho marítimo, desde entonces de derecho marítimo, y de esa categoría, entre genéricas y precisas. Alfonso X las adoptó en parte con el nombre de Fueros de Villarón, pronunció así Olegón, en la partida quinta, y se estuvieron vigentes para los marinos de Cantábrico hasta que surgieron las leyes de aplicación náutica. Bien, pasamos a referirnos un poco a la pesca con la actividad primera de las cofradías y luego saltaremos ya a la cofradía de Plencia. Las cofradías estaban controladas por los propietarios de las embarcaciones, que eran los mismos maestres o patronos que las llevaban. Según las estaciones y los estados de la mar, transportaban mercancías con la buena mar en verano, entre junio y octubre, o se dedicaban a la pesca sobre todo el año, pero sobre todo el verano. Había una llegada impresionante de sardinas que tenían muy bajo precio, pero se vendían en tan abundancia con sal a Castilla, que era un negocio raro. Lo que pasa es que era de poca monta, de cambio la pesca de invierno era muy cotizada. Los objetivos comerciales de los armadores y propietarios no se reflejan en las ordenanzas de la cofradía, están aparte, quedan como un tema interno de los patrones, ¿no? Es decir, solo se explican los aspectos exclusivamente laborales y profesionales, es decir, la organización y condiciones de trabajo e interdistribución de la pesca entre las tripulaciones, como veremos. La pesca fue el soporte económico más importante para la mayoría de los puertos en sus dos calidades, fresco o seco, junto con las costeras anuales del Besugo, Merluza, Congrio y el Congrio. En verano estaba la sardina y se emprendieron navegaciones progresivamente, se emprendieron navegaciones más lejanas, siguiendo a los barcos portugueses, que se les olvida siempre, cuando fueron ellos los iniciales, los que iniciaron al resto, detrás de las ballenas y el bacalao, y fueron alejándose hacia las costas de América, o desde luego desde las calas de Irlanda hacia Islandia y más allá, ¿no?
Islandia protegió enormemente sus pesquerías de bacalao y de ballena y prohibía, de modo que asaltaban a los vascos si se presentaban y los hacían huir o los castigaban severamente. Desde el 15 pescaban también en los mares de Canarias y Sahara, que también últimamente se viene revisando. Resultados que vendían en Cádiz y Sevilla, donde compraban el trigo del mar, como se llamaba, al trigo que llegaba por los puertos a Vizcaya y Guipúzcoa por vía marítima o a Cantabria, Asturias, el trigo del mar, proveniente del mar. Los puertos vascos a finales de la Edad Media se fueron adoptando los barcos, se fueron adoptando la construcción naval, se fueron adaptando los barcos para el transporte de mercancías, con algunas variaciones tipológicas. Los mismos barcos, o muchos de los que se construían, podían navegar para las dos funciones en diferentes épocas del año. Se conserva siquiera el documento de 1385 sobre la navegación a Brujas de un Martín Ortiz de Plasencia, maestre de San Bartolomé de Plencia, que parece haber sido un viaje desafortunado, con exportación de lana y hierro que regresaba con manufacturas textiles. Desafortunado porque fue preso en Inglaterra por pagos y tuvo que aparecer en un tiempo y volvió pues, el furibundo. En su mayoría los barcos se dedicaban al cabotaje a través de los puertos del Cantábrico, con varias funciones, distribuyendo mineral de las ferrerías de Vizcaya, en Vizcaya y los puertos de Vizcaya y 4 puertos asociados, después a todos los puertos que lo demandaran, las barras de hierro fundido y manufacturado o convertido ya en útiles muy elementales como cadenas, clavazones, etcétera, etcétera, que se compraban en todas partes, ¿no? Que no había que especificar. Y lo que importaban era, claro, lo que podían vender muy bien era el propio puerto y en Castilla, vinos, cueros y valiosas manufacturas del norte europeo. Era un tráfico comercial intenso que solo se contenía ante el mal estado de la mar, en invierno. Se suspendía el día de San Martín, el 14 de noviembre, prácticamente se suspendía la navegación, o sea, volvían un día chollo y salían a ver qué pillaban, ¿no? De lo que entonces era de mucha cotización, de subo, merluza, cobre, etc. Pero si no, ya no se salía, se retiraban los barcos, porque no compensaba la pérdida de la embarcación con lo poco que pudieran obtener en el mejor de los casos. Y entonces el día de San Martín comentaban, no sé si veremos luego los capítulos de la cofradía, como el día más importante del año para ellos, ¿no? Y ese tráfico solo se contenía al mal estado de la mar en invierno, las guerras internacionales y la piratería que, heredada de los árabes, comienza ya a manifestarse con más continuidad, ¿no? Al término de la Guerra de los 100 años, después de mediados del 14, Bayona, que fue la última plaza que obtuvieron los franceses, fue en 1454, pero, o sea que hasta ese momento por lo menos el País Vasco francés y Bayona estaba bajo el dominio de los ingleses, que aparecen en la arquitectura y los motivos, ¿no? Las rutas comerciales en el Atlántico Europeo recuperaron una relativa fiabilidad después de las relaciones. No había peligro en el mar, ¿no? Los reyes de Inglaterra, Castilla y Francia firmaron acuerdos de paz y seguridad comercial en Boulogne. Un acuerdo estupendo, que se ve maravillado, hasta que te enteras por el capítulo final de conclusiones, que inmediatamente empezaron a traer todas las piraterías, etcétera. Pero menos había una intención, una claridad de ideas y no había que hacer un acuerdo de paz, de navegación comercial atlántica. El puerto de Plasencia formaba parte de los que suscribieron la concordia entre Bayona y las llamadas marismas. Marismas en francés quiere decir lugares marítimos sin detallar, del condado de Vizcaya, y que fueron Bermello, dicho la catalán está escrito, Plasencia, Bilbao, parece gallego, Laqueti, pues italiano, y Lequete, probablemente es lo más romano que tenemos en el nombre del puerto, y Ondarroa. Por entonces más de 60 barcos, tantísimos, porque iban por 60 embarcaciones cargadas de toneladas de vino. Los ingleses las recibían en septiembre, el vino estaba todavía pues de ir al cuarto de baño rápidamente, y sin embargo cotizaban enormemente esas primeras toneladas, esa primera llegada, con lo cual había repetición. En octubre y noviembre, aprovechando una semana despejada, pues, fácil cruzar el canal, volvían con la segunda cosecha, que sería el año más, ¿no? Si en vez de 60 llegaban 100 barcos, por ejemplo, que los ingleses vendían, como sabemos,
pues, con toda facilidad, desde que eran bebés. Y era un negocio morrocotudo, ¿no? Ese negocio era fijo, de la exportación del vino en las dos campañas de otoño con Inglaterra, para que se estuvieran quietos. Bien, pues vamos con el auge de los puertos y ya empezamos con la cofradía, porque supongo que he pasado la mitad de tiempo. Creo que es muy importante que el lector interiorice la ampliación cotidiana del ámbito de trabajo de los navegantes de la cofradía de Plencia, fuera de las jornadas de pesca que eran, pues, que no podrían prescindir. La ría del Nervión, sus afluentes y muelles les fueron tan familiares durante siglos como los propios de Plencia. Que no se olvide esto, ¿no? Que están siempre aquí. No. Estaban, si no tenían pesca forzada, porque había buena pesca, pues se veía, avisaban desde Ermo, igual, iban rápidamente a Portugalete, al Nervión. Portugalete, no, primero teníamos que en la ría teníamos el muelle de Ugarte de Mújica, era el muelle principal de salida de mineral de hierro. O sea que ahí el cabotaje de hierro tenía que estar continuamente, siempre, ¿no? A diario, prácticamente, ¿no? Donde no solamente cargaban el mineral, sino que se anotaba lo que había embarcado en cada barca, en cada embarcación, y el destinatario, ¿a qué ferrería iba? Y la ferrería tenía que hacer otro papel contestando que efectivamente tanta cantidad a mí se lo recibía tal día por tal benequén. La avena era del hierro, ¿no? Con el color rojizo del sangre que tenía los pedruscos. Entonces, eso estaba muy controlado y había que hacerlo continuamente, no podían parar en esto, porque el hierro, como sabéis, se pagaba con un año de antelación, de que estaba pagado todo, que había que realizarlo como sea. Bien. Aparte de Ugarte de Mújica, por supuesto, estaban los que venían de Barbadún. Las minas el sistema minero, como sabéis, encima de los montes, uno caía hacia Ugarte, hacia el Nervión, y el otro hacia Somorrostro directamente. Entonces eran las venaqueras del Barbadún las que sacaban el mineral. Pero también entraban los de Plencia, entraban tanto en Barbadún como en el Nervión. Y pues, actos de amistad, me imagino, entre unos y otros. No hay nada, ningún documento que lo confirme. Bien. Sobre la construcción de la flota mercante del puerto de Plencia tenemos una serie de detalles descriptivos en el pleito del señor de Butrón contra el molino de la villa y en las ordenanzas de 1508. Lo pasaré muy rápido, pero es muy importante esto. Se denominan varias clases de embarcaciones entre las que navegan habitualmente por la ría y las que se construyeron en los astilleros de Plencia. Y como nos recuerda Michael Barkan, que estuvo también en las jornadas de historia de Multiportal hace 4 o 5 años, nave o galeón eran términos genéricos utilizados sin distinción, por lo menos durante la segunda mitad del 16, cuando están descritos, para denominar a barcos cuya eslora fuera mayor de los 18 metros en los puertos de Vizcaya y Guipúzcoa. Esta longitud venía del puntal de proa a la popa plana. Tenía popa plana. Y con un arqueo de unas 200 toneladas. Era de uso múltiple, tanto para la pesca de altura, en los mares del Atlántico Norte, como para el comercio. Naturalmente, estos no son las venaqueras. Las venaqueras no tenían una eslora de 18 metros, hizo 12, ni tenían una... Sí podían tenerse, en cambio, el arqueo para 200 toneladas, una carga de 250, y dicen, se ven los escritos, que iban al ras del mar, de que cuando tenían que ir sentados en el centro para guardar el equilibrio, es decir, que no podían oscilar, pues se inundaba hierro, ¿no? Entonces pesaría más y se desajustaría el precio. Bueno, bien, en estos momentos de cierto florecimiento, como vemos, no estoy con el pleito del molino, perdón. Es interesante en este aspecto el pleito del molino porque el señor de Butrón, para protestar de ese molino que quiere construir, primero porque él había construido su padre o su abuelo, otro, que es la casita de Arvina, que es el molino, antes fue ferrería, de Arvina, y se había construido porque había obligado a todos los de Plencia a comprar el pan allí. Solamente podían comprar el pan allí. Y él es aquí, el molino es profeso para eso.
Entonces, dice el señor de Butrón que tenían hasta un acuerdo firmado, el evento de prensa que entonces estaba encabezado por Laraulo, un hombre que se portó formidablemente bien, negó todo esto por completo al Consejo Real y dijo que todo esto era una falacia y que no había tal monopolio ni acuerdo. Y entonces salió con este asunto y salió una propuesta que luego se llevó a cabo en las ordenanzas municipales y también en las ordenanzas de la cofradía. Y es que no se podría abandonar, la lancha venaquera no abandonaría nunca el puerto donde había depositado el mineral de hierro sin haber cobrado su precio. Esto nos hace ver que realmente, por toda evidencia, los butrones dejaban a cuenta, no, eso ya se pagará, ya. Y que eran farsantes, como todo el mundo sabe, ¿no? Lamentablemente el molino se perdió en 1978, y aquí dice, pues como si estuviera en la uni una manifestación pública en el periódico, con un montón de gente, con 2 arquitectos, y llevé el escrito a la oficina de turismo para que llegara al ministerio correspondiente, acerca de cómo se iba a derrumbar para un proyecto de urbanización urbana, como era suprimir una curva maldita, que los autobuses que llevaban los operarios de la nuclear decía que era peligrosísimo porque podía ocurrir un accidente mortal en cualquier momento. Y en el taxi que he venido hemos superado varios accidentes. Pero bueno, se suprimió por esta cuestión de mejorar una curva en Vizcaya. Y protestamos, sin embargo, fue derrumbado el más antiguo edificio industrial de Vizcaya sin competencia. El más antiguo edificio industrial de Vizcaya. Había otro en Deva, que daba la margen izquierda, no sé si pertenecía a Rodrigo, que también fue derrumbado. Poco se parece que realmente hay una intención, pero una tontería, ampliar la calle o la carretera. No se hizo el menor caso, ni tampoco las instituciones culturales de Vizcaya, porque como recordará el señor director del Museo Naval de Bilbao, que está sentado allí, era muy amigo de Andrés Zavala, y les puse todo el asunto y me escuchó con horror. Por supuesto que no hizo nada tampoco. Entramos en las ordenanzas municipales de 1508 y nos acercamos a las de la cofradía. Bien, pues el corregidor de Vizcaya se dio cuenta que Plencia no tenía ordenanzas municipales, ordenó que se hiciera, que el modelo fuera las de Portugalete. Realmente en la época, en las federaciones, hay apellidos de Portugalete que están en Plencia y de Plencia en Portugalete, porque había, aparte de esa visita castigaria de llegar las lanchas venaqueras de Plencia a la ría. Y en estas ordenanzas lo que más puedo destacar es que hay una cláusula de exclusión de los parientes mayores de los cargos públicos de Plencia. No podrán formar parte del concejo jamás los descendientes directos o indirectos de los jonchos, es decir, de los butrones. Sin embargo, aquí hago un pequeño comentario de que, como siempre pasa en estas cosas, por otra parte el pueblo dependía de las arrerías de Butrón, la llegada continua del mineral y luego de los productos de manufacturados, era la ley de vida de Plencia, económicamente luego no podían tampoco enfrentarse de una manera pues, violenta, sino que tenían también que adaptarse luego, como recomienda Beardsley, al agua. Se tuvieron que adaptar a esa cuestión terrible de los Butrón, que pagaban o no, etc. Y pese a la exigencia de las ordenanzas municipales. Es el artículo 62 que dice: no se lleve mercancía hasta en tanto que pague los primitivos servicios. Será delicioso poder hacer una pequeña secuencia teatral de la lancha venaquera allí en Armina, con el gigante, con el gigantón de Lemóniz. Pero bueno, entonces, ¿dónde está la tela? Que ha dicho que vuelvas, que ya vais a recibir. No. Aquí no sale una gota de mineral, si no vaya el dinero. Por tanto, son tantos reales de millón. Bueno, la Cofradía de Mareante de San Pedro fue la institución organizativa de la vida comercial marítima de la comarca, de la ría de Marea.
un territorio y un hábitat que representaban en su conjunto magnitudes muy superiores a la pequeña villa, no solo en superficie, también en población y múltiples recursos, que se olvida también, no solo el casco de la villa, era toda la extensión de la cofradía. Esta clase de amplia relación social y económica en torno al puerto de Marea es frecuente en los del Cantábrico. En la costa de Vizcaya, Plasencia y Bilbao son los más destacados, en Guipúzcoa, Orio y la antigua Ollaso sobre el Bidasoa. Se pueden citar tantos en Cantabria, Asturias y Galicia. No solamente es un puerto, sino que es que toda el área va a trabajar con la perspectiva del puerto, porque el puerto va a permitir exportar y vender, va a permitir recibir y cobrar, etc. El origen de estas cofradías bajo la invocación de San Pedro, que se repite por ejemplo, se ha situado en Santoña del siglo XI, etc., los monjes cistercienses, en la comarca de la cofradía formada por la villa de Santa Iglesias, en torno a la ría de Butrón. Todas las anteiglesias que forman parte de la cofradía tienen agua en Butrón, en la ría. Es decir, que esta Lemoniz tiene, en el área de Palados, es suelo de Lemoniz. Y de ahí que algún constructor del siglo XIX, nativo de Lemoniz, va a construir algunos barcos en esa parte, que los va a matricular allí. Por esa y bien. Trataremos de estudiar esta poderosa cultura marítima a través de la cofradía, cuyas primeras ordenanzas podemos interpretarlas según dos vertientes. Cuando tratan tantísimo, porque iban 60 embarcaciones cargadas de toneladas de vino. Los ingleses las recibían en septiembre, el vino estaba todavía pues de ir al cuarto de baño rápidamente, y sin embargo cotizaban enormemente esas primeras toneladas, esa primera llegada. Con lo cual había repetición. En octubre y noviembre, aprovechando una semana despejada, pues fácil cruzar el canal, volvían con la segunda cosecha, que sería no más, ¿no? Si a veces se entregaban 100 barcos, por ejemplo, que los ingleses vendían, como saben todos ustedes, pues, con toda facilidad, desde que eran bebés. Y era un negocio morrocotudo, ¿no? Ese negocio era fijo, de la exportación del vino en las dos campañas de otoño con Inglaterra, para que se estuvieran quietos. Bien, pues vamos con el auge de los puertos y ya empezamos con la cofradía, porque supongo que he pasado la mitad de tiempo. Creo que es muy importante que el lector interiorice la ampliación cotidiana del ámbito de trabajo de los navegantes de la cofradía de Plencia, fuera de las jornadas de pesca que eran, pues, que no podrían prescindir. La ría del Nervión, sus afluentes y muelles les fueron tan familiares durante siglos como los propios de Plencia. Que no se olvide esto, ¿no? Que están siempre aquí. No. Estaban, si no tenían pesca forzada, porque había buena pesca, pues se veía, avisaban desde Ermo, igual, iban rápidamente a Portugalete, al Nervión. Portugalete, no, primero teníamos que en la ría teníamos el muelle de Ugarte de Mújica, era el muelle principal de salida de mineral de hierro. O sea que ahí el cabotaje de hierro tenía que estar continuamente, siempre, ¿no? A diario, prácticamente, ¿no? Donde no solamente cargaban el mineral, sino que se anotaba lo que había embarcado en cada barca, en cada embarcación, y el destinatario, ¿a qué ferrería iba? Y la ferrería tenía que hacer otro papel contestando que efectivamente tanta cantidad a mí se lo recibía tal día por tal benequén. La avena era del hierro, ¿no? Con el color rojizo de la sangre que tenía los pedruscos. Entonces, eso estaba muy controlado y había que hacerlo continuamente, no podían parar en esto, porque el hierro, como sabéis, se pagaba con un año de antelación, de que estaba pagado todo, que había que realizarlo como sea. Bien. Aparte de Ugarte de Mújica, por supuesto, estaban los que venían de Barbadún. Las minas el sistema minero, como sabéis, encima de los montes, uno caía hacia Ugarte, hacia el Nervión, y el otro hacia Somorrostro directamente. Entonces eran las venaqueras de Barbadún las que sacaban el mineral. Pero también entraban los de Plencia, entraban tanto en Barbadún como en el Nervión. Y pues, actos de amistad, me imagino, entre unos y otros. No hay nada, ningún documento que lo confirme.
Sobre la construcción de la flota mercante del puerto de Plencia tenemos una serie de detalles descriptivos en el pleito del señor de Butrón contra el molino de la villa y en las ordenanzas de 1508. Lo pasaré muy rápido, pero es muy importante esto. Se denominan varias clases de embarcaciones entre las que navegan habitualmente por la ría y las que se construyeron en los astilleros de Plencia. Y como nos recuerda Michael Barkan, que estuvo también en las jornadas de historia de Multiportal hace 4 o 5 años, nave o galeón eran términos genéricos utilizados sin distinción, por lo menos durante la segunda mitad del XVI, cuando están descritos, para denominar a barcos cuya eslora fuera mayor de los 18 metros en los puertos de Vizcaya y Guipúzcoa. Esta longitud venía de puntal de proa a la popa plana. Tenía popa plana. Y con un arqueo de unas 200 toneladas. Era de uso múltiple, tanto para la pesca de altura, en los mares del Atlántico Norte, como para el comercio. Naturalmente, estos no son las venaqueras. Las venaqueras no tenían una eslora de 18 metros, hizo 12, ni tenían una... Sí podían tenerse, en cambio, el arqueo para 200 toneladas, una carga de 250, y dicen, se ven los escritos, que iban al ras del mar, de que cuando tenían que ir sentados en el centro para guardar el equilibrio, es decir, que no podían oscilar, pues se inundaba ya, ¿no? Entonces pesaría más y se desajustaría el precio. Bueno, bien, en estos momentos de cierto florecimiento, como vemos, no estoy con el pleito del molino, perdón. Es interesante en este aspecto el pleito del molino porque el señor de Butrón, para protestar de ese molino que quiere construir, primero porque él había construido su padre o su abuelo, otro, que es la casita de Arvina, que es el molino, antes fue ferrería, de Arvina, y se había construido porque había obligado a todos los de Plencia a comprar el pan allí. Solamente podían comprar el pan allí. Y él les hacía, el molino es profeso para eso. Entonces, dice el señor de Butrón que tenían hasta un acuerdo firmado, el Ayuntamiento de Plencia, que entonces estaba encabezado por Laraulo, un hombre que se portó formidablemente bien, negó todo esto por completo al Consejo Real y dijo que todo esto era una falacia y que no había tal monopolio ni acuerdo. Y entonces salió con este asunto y salió una propuesta que luego se llevó a cabo en las ordenanzas municipales y también en las ordenanzas de la cofradía. Y es que no se podría abandonar, la lancha venaquera no abandonaría nunca el puerto donde había depositado el mineral de hierro sin haber cobrado su precio. Esto nos hace ver que realmente, por toda evidencia, los butrones dejaban a cuenta, no, eso ya se pagará, ya. Y que eran farsantes, como todo el mundo sabe, ¿no? Lamentablemente el molino se perdió en 1978, y aquí dice, pues como si estuviera en la UNI una manifestación pública en el periódico, con un montón de gente, con 2 arquitectos, y llevé el escrito a la oficina de turismo para que llegara al ministerio correspondiente, acerca de cómo se iba a derrumbar para un proyecto de urbanización urbana, como era suprimir una curva maldita, que los autobuses que llevaban los operarios de la nuclear decía que era peligrosísimo porque podía ocurrir un accidente mortal en cualquier momento. Pues, y en el taxi que hemos superado varios accidentes. Pero bueno, se suprimió por esta cuestión de mejorar una curva en Vizcaya. Y protestamos, sin embargo, fue derrumbado el más antiguo edificio industrial de Vizcaya sin competencia. El más antiguo edificio industrial de Vizcaya. Había otro en Deva, que daba la margen izquierda, no sé si pertenecía a Rodrigo, que también fue derrumbado. Poco se sabe. Parece que realmente hay una intención, pero una tontería, ampliar la calle o la carretera. Pues, no se hizo el menor caso, ni tampoco las instituciones culturales de Vizcaya, porque como recordará el señor director del Museo Naval de Bilbao, que está sentado allí, era muy amigo de Andrés Zavala, y les puse todo el asunto, y me escuchó con error, por supuesto que no hizo nada tampoco. Entramos en las ordenanzas municipales de 1508 y nos acercamos a las de la cofradía.
Bien, pues el corregidor de Vizcaya se dio cuenta que Plencia no tenía ordenanzas municipales, ordenó que se hiciera, que el modelo fuera las de Portugalete. Realmente en la época, en las federaciones, hay apellidos de Portugalete que están en Plencia y de Plencia en Portugalete, porque había, aparte de esa visita casi diaria de llegar las lanchas benequeras de Plencia a la ría. Y en estas ordenanzas lo que más puedo destacar es que hay una cláusula de exclusión de los parientes mayores de los cargos públicos de Plencia. No podrán formar parte del concejo jamás los descendientes directos o indirectos de los jonchos, es decir, de los Butrón. Sin embargo, aquí hago un pequeño comentario de que, como siempre pasa en estas cosas, por otra parte el pueblo dependía de las arrerías de Butrón, la llegada continua del mineral y luego de los productos de manufacturados, era la ley de vida de Plencia, económicamente luego no podían tampoco enfrentarse de una manera pues, violenta, sino que tenían también que adaptarse luego, como recomienda Beardsley, al agua. Se tuvieron que adaptar a esa cuestión terrible de los Butrón, que pagaban o no, etc. Y pese a la exigencia de las ordenanzas municipales. Es el artículo 62 que dice: no se lleve mercancía hasta en tanto que pague lo primitivo servicio. Será delicioso poder hacer una pequeña secuencia teatral de la lancha benaquera allí en Arvina, con el gigante, con el gigantón de Lemóniz. Pero bueno, entonces, ¿dónde está la tela? Que ha dicho que vuelvas, que ya vais a recibir. No, aquí no sale una gota de mineral, si no veo el dinero, por tanto, son tantos reales de millón. Bueno, la Cofradía de Mareantes de San Pedro fue la institución organizativa de la vida comercial marítima de la comarca, de la ría de Marea, un territorio y un hábitat que representaban en su conjunto magnitudes muy superiores a la pequeña villa, no solo en superficie, también en población y múltiples recursos, que se olvida también, no era solo el casco de la villa, era toda la extensión de la cofradía. Esta clase de amplia relación social y económica en torno al puerto de Marea es frecuente en los del Cantábrico. En la costa de Vizcaya, Plasencia y Bilbao son los más destacados, en Guipúzcoa, Orio y la antigua Ollaso sobre el Bidasoa. Se pueden citar tantos en Cantabria, Asturias y Galicia. No solamente es un puerto, sino que es que toda el área va a trabajar con la perspectiva del puerto, porque el puerto va a permitir exportar y vender, va a permitir recibir y cobrar, etc. El origen de estas cofradías bajo la invocación de San Pedro, que se repite, por ejemplo, se ha situado en Santoña del siglo XI, etc., los monjes cistercienses, en la comarca de la cofradía formada por la villa de Santa Iglesias, en torno a la ría de Butrón. Todas las anteiglesias que forman parte de la cofradía tienen agua en Butrón, en la ría. Es decir, que esta Lemóniz tiene, en el área de Palados, es suelo de Lemóniz. Y de ahí que algún constructor del siglo XIX, nativo de Lemóniz, va a construir algunos barcos en esa parte, que los va a matricular allí. Por esa historia. Y, bien. Trataremos de estudiar esta poderosa cultura marítima a través de la cofradía, cuyas primeras ordenanzas podemos interpretarlas según dos vertientes. Cuando los capítulos establecen o dejan entrever las formas de trabajo, las condiciones laborales, la asistencia mutua en casos de necesidad, los procedimientos de los posibles recursos que se delinean verbalmente en el seno de la propia institución y en un régimen de mutualidad. Y, por supuesto, las condiciones de sociabilidad y fiestas, que son muy interesantes, porque eran unos barcos. Las ordenanzas del 24 se dividen en 65 capítulos, que ellos llaman artículos. No, llaman capítulos y nosotros diríamos artículos, que se suceden entremezclando los temas, de todo revuelto. En la transcripción que hicimos en 1980, publicada en el 85 a nivel de Plencia, ofrecimos una ordenación temática que sigue pareciéndonos la más útil que se me había a la cabeza para comprensión de la suma de artículos. De la confirmación real de Juana I y Carlos I de Castilla y Aragón, destacamos dos aspectos. Primero, la antigüedad de la vigencia de las ordenanzas. Vecinos de la dicha villa de la cofradía del Señor San Pedro han tenido y tienen mucho tiempo acaso sus ordenanzas, así para navegación y pesquería, como para formar la forma de su cabildo. Tienen mucho de tiempo acaso sus ordenanzas. Se puede retener hasta la fundación de la villa en 99, ¿no? La Carta Puebla no dice nada comercial, solo habla
de pesquería. Puede ser que es que la parte comercial, como Diego era como era, de magnate económico, pues esa área la reservaba porque estaban en dominio de sus negocios o lo que fuera, no sabemos. Pero solo se habla de pesquería, y hasta el norte de Irlanda todos los años, y no entrar en la vía comercial nos parece raro, ¿no? Porque tampoco sabemos si existían las ferrerías de Butrón en aquel momento, cuando se funda Plencia, porque no vemos la fecha nunca al comienzo de las ferrerías de Butrón. Es un linaje secundario que viene de la ría de Guernica, esto es Butrón, que tiene otro apellido entonces, que ahora no me viene a la cabeza, que empieza por A, y que se asientan en Butrón, porque es un lugar ideal para ellos. O sea, baja el río que viene del valle de Munguía y allí lo pueden perfectamente canalizar para que caiga con dureza sobre lo que va a ser el sistema de ruedas para que funcione el mazo, ¿no? Que no funciona de la ferrería. Bien, bueno, el caso es que la Carta Puebla no dice ni pillo de navegación comercial, solamente pesquería. Ocurre, claro, que la Carta Puebla de Plencia es muy similar a la de Bermeo, y además en la de Plencia va a quedar subordinada de alguna manera a la jurisdicción de Bermeo, no en aguas ni nada, solamente en autoridad, con un asunto que tienen que dirimir, como todavía no existe Bilbao, hasta 3 años después, el juez que decidirá será el de Bermeo. Eso persiste luego en el tiempo. Las personas que intervienen en esto, en la confirmación de las ordenanzas, son Ochoa de Basaldica. Este Basaldica, acabado de Ica, que está interesante, esto es sufijo celta, siempre nos llama la atención, por quien nos fue hecha relación de nuestra petición. Esto es el Consejo de Castilla. O sea, que reciben la petición de Ochoa de Basaldica, que no nos aparece, pero no lo sabemos. Y las autoridades de la villa y cofradía, el alcalde y juez ordinario, Martín Díaz de Andraca, los mayordomos Pedro de Garay y Juan de Maza, el escribano Juan de Orizaba. Ahora entramos en la revisión de los capítulos. Son 15 capítulos que regulan los servicios religiosos de la cofradía. Le dan una importancia extraordinaria. Estábamos antes del Concilio de Trento y todavía el cristianismo tiene un aroma fuertísimo, por decirlo cuidadoso, con las supersticiones, ¿no? Entonces estos 15 capítulos se refieren a los aniversarios, las mesas de difuntos, los ornamentos del altar de San Pedro, las velas que se quitan y que se ponen a diario, fiestas, etc., las exequias fúnebres, etc., ¿no? Esto es claramente complejo. Son 15 capítulos, cada capítulo tiene varios apartados. En cuanto al régimen interno, lo dejamos porque no creo que hoy día tengamos especial interés de ello, salvo etnográficamente por formas de cultura, en todo caso, ¿no? En cuanto al régimen interno de la cofradía, el capítulo 11 establece el lugar donde deben reunirse las juntas. Como estamos en este ámbito de las antiiglesias, debe ser extramuros de la villa, si no los representantes de las antiiglesias dirían: oye, es que me han mirado mal, es que me están dando un pellizco retorcido, es que luego me han mirado con una cara de que tengo miedo. No, como garantía de la independencia jurisdiccional de la cofradía respecto del concejo o ayuntamiento y respecto a las antiiglesias que forman parte, las reuniones se sitúan o se realizan fuera del arco de la plaza de la iglesia, que era el arco de la muralla en ese lado, así como había abajo el arco de Santa Bárbara, se ha descubierto gracias a Orca, el bibliotecario, de cara al puerto, que era los paseos. La puerta hacia Gorliz y Lemoniz era ese arco, entonces tenía que ser ahí fuera. Yo supongo que cuando caían los chaparrones plecianos se meterían corriendo bajo la torre de la iglesia, que se construyó poco después, pero no hay alteración en esto, tiene que estar ahí. El capítulo 53 señala el orden de apelación contra las sentencias de los jueces de la cofradía. Primero, tienen que repetir la apelación ante el alcalde y juez ordinario de la villa, que es el que preside la cofradía siempre, en Plencia, en otros lugares no es así, que era el presidente de la cofradía, sobre el que se apelaba entonces ante el juez de Bermeo, y sobre este la última se dirigía directamente al rey, que era su programa. Los capítulos 52 y 55 establecen en la ermita de Nuestra Señora de Aguirre el ámbito de las solemnidades de la cofradía. Como estoy desde niño asociado con esa ermita, con los difuntos de la familia que están abajo en el panteón,
Pues para mí esto es muy, muy emocionante, ¿no? En la festividad de San Martín, el 11 de noviembre, que era el cumpleaños de mi padre, cuando mareantes y barcos habían regresado a invernar, importante, toda la flota estaba en el pueblo, todos los tripulantes estaban en el pueblo, se reunían todos los cofrades y después de la misa se procedía ya arriba en María a la elección de los nuevos mayordomos. No era la ermita que vemos ahora, sino una ermita románica, románico-gótica, cosas así, ¿no? Y entonces se hacía la elección del nuevo mayordomo. Los dos salientes tenían que justificar las cuentas y le encajaban a otros dos que señalaban, entre pocos, la continuidad de las cuentas, del cuidado de cuentas. Nada se dice en cuanto a la participación en las elecciones. La asistencia era obligatoria para ver y estar presentes en dicha elección de nombramiento. No intervenían los cofrades, solamente el grupo, digamos, de propietarios. Estamos en el siglo, comienzos del XVI. Es evidente que la cofradía, como el regimiento, el ayuntamiento, eran exclusivos de los principales burgueses, propietarios de los barcos y de sus familiares y hombres de confianza que estaban distribuidos por todas partes, claro. Gonzalo. Es la hora. 5 minutos. Ah, bueno, es muy interesante desde el punto de vista de formas culturales que esta fecha de San Martín que he citado era una fecha también muy importante porque era el momento de ajustar cuentas. Es decir, todo lo que debía el propietario de la embarcación a los marineros por tales días de pesca que no les habían cotizado o ciertas cosas que les habían dado o lo que fuera, ahí se ajustaban cuentas, con lo cual las tripulaciones recogían dinero pendiente y eran las fechas de los matrimonios, porque al estar los barcos todos, porque era invierno en el puerto, podían casarse y permanecer en casa pues 30 o 60 días con cierta tranquilidad, ¿no? Tenían más dinero, estaban en casa, era muy importante el momento. Y además era el momento de preparación de la campaña siguiente. Ahí empezaban, yo me imagino algo así que no sería muy distinto, el único lugar de encuentro era la plaza de la iglesia, por los grandes paseos de los propietarios, con capuchones de esos seraos, con choto, con las manos a la espalda, discutiendo de 4 cuartos, y los tripulantes paseando en sentido contrario, pero a ver qué pescaban de lo que estaban contando. Me parece que tal y yo no sé qué vacío que no. Ya. Tenía que ser muy interesante esa preparación de la campaña siguiente, ¿no? Porque por lo menos no hay despacho ni oficina ni nada, están en la calle, ¿no? Luego para pedir esas cosas. Bien, otros capítulos se dedican a organizar los servicios de ayuda mutua. Estamos en la Edad Media, es muy importante esto, más con los inicios que tuvieron con aquellos frailes que no eran mendicantes, pero sí eran de ayuda a los más necesitados. Entonces, la ayuda mutua es extremadamente positiva, ¿no? Cualquiera que se ponga enfermo va a ser visitado todos los días, va a recibir alimentación, se impide huérfanos, van a quedar bajo el cuidado de la cofradía, van a recibir diariamente algo de comida, un poco de limosna y tal. Bueno. De carácter profesional laboral, tratando de contratos y sueldos, compromisos de palabra, fechas y plazos de cumplimiento. Todo muy puntual para que no haya, a la hora de discutir, que esté todo bien aclarado. Y son 12 artículos más o menos. El comercio de pesca se organizaba en los capítulos también en otros 12. Se protegen los precios de venta que han puesto los cofrades y el aprovisionamiento de la villa. Vemos que cuando llegaban las lanchas penaqueras con pescado a los muelles, el muelle bajando la Magdalena, abajo en los paseos, ahí era la grande gasta. Y ahí hacia el puente, los astilleros estaban más hacia el puente, ¿eh? Pero en esa primera parte es donde estaban los muelles, ahí descargaría la pesca, estarían esperando a las pescadoras con las redes, con todo el follón, y ahí se discutían los precios. Entonces, era un momento muy, muy terrible, porque una cosa era el precio de la cofradía para la pesca, y otra, lo que allí mismo en la orilla oían de cómo se estaba vendiendo, pues que es en Guecho o en Portugalete. Entonces tenían que resolver rápidamente algo tan fundamental como el precio de la sardina, por ejemplo, o cómo iba a estar el cómodo. Y era una cuestión de medias palabras, gritos, que tiene que ser formidable, y finalmente el trabajo de los señeros es importantísimo, eran las personas de edad, los que eran como ya para los 80, que no serían para nada, pues que tenían que dar el visto bueno a la salida del mar de las embarcaciones. Estos se situarían, perdón, se iban a situar. Y no sé, desde el Arenal no había ni los rompeolas ni nada, estaban los arcotes rodeando San Valentín, ahí no podían acceder tampoco. O sea, que saldrían en lanchas hasta el máximo posible, fíjate, en enero, en febrero,
para dar señal de podéis salir o no, de ninguna manera, y tenían que obedecer a rajatabla. Es decir, que el barco que contradecía lo que habían dicho los señeros quedaba a su libre disposición. Nadie se iba a hacer responsable de lo que sucedía y naufragios o lo que fuera. Es muy importante esto. Bien, y el detalle de las recaudaciones que obtiene la cofradía es el que nos permite discernir las informaciones acerca de las formas de navegación. Porque tanto si estaban en Irlanda como pescando enfrente, como se habían ido hasta la Coruña, luego el impuesto de San Pedro, que se llamaba el derecho de San Pedro, que se llamaba lo que tenían que pagar a la cofradía por los beneficios que habían obtenido, beneficios y gastos, que la deducción de eso nos permite conocer las formas del trabajo de la cofradía. Bien, como veis ustedes, todo esto, bueno, pues sigue los siglos XVII, XVIII, y en XVIII se llega al máximo de potencial y al mismo tiempo al derrumbe de todo esto, ¿no? Se estalla todo esto por las invasiones seguidas, primero de los convencionales franceses después de la Revolución, luego de